No se construye riqueza a través de lo que tú te puedes ganar en un negocio. Tienes que invertir en formas de multiplicar el capital. Realmente en esos activos es donde está esa libertad financiera que tú estás buscando. Es una decisión que tienes que tomar. La gente comienza los negocios de la manera que no es, aprendiendo los detalles técnicos. Resulta que tenemos que estar primeramente condicionados a un tipo de mentalidad para poder llevar a cabo cualquier tipo de negocio. Yo le llamo eso el mal del emprendedor, porque el emprendedor se termina emocionando tanto de su producto, de lo que está haciendo, de lo que está investigando, que se enfoca más en eso que en el propósito. Y me parece que es súper importante. Ahora, de nuevo, trayéndolo al plano de bienes raíces. Alguien que quiera comenzar, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones? Un buen crédito, tiene que vivir en cierta zona, ¿qué tiene que tener? Las oportunidades en bienes raíces no se encuentran, se crean con visión y disciplina. Frase de Barbara Corcoran, una de las Sharks del famoso show Shark Tank. ¿Qué opina de eso? Mira, totalmente de acuerdo. Nosotros somos los creadores de nuestra propia realidad. No existe absolutamente nada en nuestras vidas que no sea producto de nuestra propia creación. El ser humano requiere y necesita descubrir cómo convertir la visión en una creación. Palabra sabia, palabra sabia. Y es interesante porque usualmente no pensaríamos en esa visualización, en algo tan tangible y quizás un poco pragmático como las bienes raíces, ¿no? Es como que, mira, está la casa, están los apartamentos que hay que visualizar, pero en la realidad es que sí hay mucho que visualizar, ¿no? Háblanos un poquito de eso en su experiencia. Tú sabes que la visualización hoy por hoy se habla mucho de ella, pero realmente la visualización se tiene que interpretar y se tiene que comprender, porque muchas personas hasta el momento piensan y creen que visualizar es solamente imaginar. Y resulta que el tema de la visualización, hoy por hoy, se ha descubierto por estudios que yo he leído y que se han realizado, se visualiza desde el corazón. Y cuando tú visualizas desde el corazón, tú pones enfoque, pones energía, pones dirección en el objetivo que quieres lograr. Entonces, si los bienes raíces es un bien tangible, un bien físico que vas a crear, efectivamente tiene que pasar por esa visualización y tiene que venir una creación de parte tuya antes de que se pueda realizar en el mundo físico. Entonces, sí estoy completamente de acuerdo en que la visualización se requiere como una herramienta hoy por hoy útil no solamente para los bienes raíces, sino para todos los ámbitos de nuestra vida. Claro. Interesante que menciona lo del tema del corazón, ¿no? Porque una cosa, por ejemplo, es pensar cuando es primera casa, ¿no? Mira, me voy a mudar con mi familia, con mi esposa, con mis hijos. Yo quiero que, lo primero que estoy pensando en ese escenario sería con el corazón. Yo quiero que mis hijos tengan una buena escuela, que estén cerca de un parque, que tenga un patio para el perro, ¿no? Es lo que uno se imagina cuando hablamos del corazón. Ahora, cuando hablamos de inversión en bienes raíces, por lo menos a mí en lo particular, lo primero que se me viene a la mente es locación, eh, precio y rendimiento, ¿no? Es lo primero que se me viene a la mente. Es como que, ok, quiero invertir más que todo con la cabeza, más que con el corazón. Pero me llama la atención que usted lo trae a la mesa y estoy seguro que lo dice por algo. ¿Podría explicarme un poquito más a qué se refiere? Sí, tú sabes que lo primero que a mí se me viene cuando tú hablas de location, cuando hablas de localización, cuando hablas de precio, de retorno de inversión, no es precisamente una inversión en bienes raíces. Lo que viene a mí, inmediatamente a mi mente, es la manera en cómo yo me condiciono y cómo me preparo para poder llevar a cabo esa inversión. Entonces, una mente que ya está bajo un código, una mente que ya está programada, una mente que está educada de esa manera, mira las inversiones desde otro plano. Muy diferente al caso de cuando que mencionaste, de comprar una casa por primera vez, por ejemplo. Generalmente, Claro. en Estados Unidos, lo que yo he visto en la experiencia, las personas
adquieren una vivienda y ni siquiera lo hacen desde el corazón, lo hacen desde la emoción de sentir una satisfacción por muchas veces tener una propiedad. Y generalmente, generalmente, y lo he visto en muchos casos, no toman ni la mejor decisión, porque lo hacen desde la emoción y tal vez no utilizando la concentración y la fuerza que se requiere desde el corazón para poder sentir ese deseo ardiente de ese objetivo que en ese momento quiere lograr. Entonces, se acerca ese concepto quizás a la intuición, a tener, a creer en esa sensación de que, mira, si estoy haciendo lo correcto, porque más allá de la lógica, creo que es el lugar correcto para mí. Mira, la intuición es una facultad mental que logras desarrollar con el tiempo, con el transcurso de lo que hoy se conoce como la conciencia. En la medida en que tú te vas haciendo más consciente de tu manera de pensar, en el uso de tu mente correctamente, te das cuenta que la intuición es un factor sumamente elevado en la toma de decisiones. Entonces, hoy por hoy, una de las cosas que yo practico en mi vida es precisamente esa. Utilizo la intuición como una oportunidad de poder tener una señal. No es un razonamiento, pero es una señal de si debes avanzar en una dirección o no. Claro. Y eso es transferible. Eso pudiese, por ejemplo, en el caso de que alguien que nos esté viendo diga, oye, a mí me interesa hacer inversiones en bienes raíces, yo sé que Mr. Ruben es un experto en la materia, yo quiero aprender de él y estoy viendo su contenido en las redes sociales, pero realmente pudiera yo obtener un poquito de esa intuición. Es transferible eso, se puede enseñar. Mira, la intuición, yo te puedo enseñar lo que significa la intuición y te voy a dar las herramientas para desarrollarla, pero eso es un proceso que tú mismo tienes que desarrollar desde adentro, porque precisamente como lo dije ahorita, es una facultad mental que muchas de las personas no conocen cómo procesa dentro del ser humano. Pero todos estamos provistos de la intuición. Pero al no entender cómo funciona el proceso mental, no entendemos qué hace la herramienta de la intuición en nuestro proceso y para qué es útil, cómo la podemos utilizar. Pero por supuesto, es enseñable y es transferible el conocimiento a la otra persona. Sin embargo, cada quien pues tiene que pasar por su proceso para desarrollar. Claro, sí, sin duda concuerdo con eso. Tiene que ver algo con la cultivación de esa información, ¿no? Una cosa es transferir la información, pero el conocimiento debe ser interpretado. Entonces tiene todo el sentido del mundo que dependa de una condición personal para que eso se pueda ver materializado. Ahora, sin duda, no podemos tapar el sol con un dedo sin decir que es importante la guía, ¿no? Alguien que quiera entrar en un mercado que desconoce, especialmente para los hispanos, y quiere entrar al real estate, no solamente para tener esta primera casa, sino como para tener una inversión, para sacarle dinero a esto. Es difícil hacerlo solo, porque hay muchas cosas, están las leyes, están muchas condiciones que están intermedios a solamente la búsqueda, ¿no? De una casa que esté buena o que tenga un buen rendimiento. Hay demasiadas variables que tocar allí. Y me gustaría que entráramos un poquito más en esos detalles técnicos. Pero antes de caer en eso, como empezamos hablando de la mentalidad, ¿cuál recomendaría usted que sería el proceso para comenzar? Para estar en ese mindset que lo hablábamos incluso antes de empezar el podcast, en estar en el estado mental correcto para empezar ese proceso que en ocasiones dura meses inclusive. Cuéntenos un poco sobre lo que usted recomendaría. Mira, yo hablo mucho de un tema que se llama programación y codificación. Y voy a explicar un poco Ok, para que nos puedan entender en esta conversación. Eh, Cuando tú te programas y tú te codificas, tú tienes que hacer un reordenamiento de tu funcionamiento cerebral. Y tú tienes que entender cómo funciona tu mente, cómo funciona tu cerebro y saber para qué funciona cada lado de tu cerebro. Entonces, antes de tú poder entrar
en cualquier tipo de negocio, en cualquier tipo de materia, tú requieres primero entender cómo funciona tu mente para poder condicionar y crear los códigos necesarios para poder llevar a cabo con éxito esa actividad o ese negocio que quieres desarrollar. Por eso yo hablo mucho de una regla que se llama regla 90-10 de los bienes raíces, el emprendimiento y el éxito. Que simplemente, qué es esta regla? Esta regla simplemente es o dice que el 90% de lo que tú requieres para ser exitoso en un emprendimiento es inteligencia mental emocional. Y el otro 10% es simplemente inteligencia técnica. Pero la mayoría de las personas, por no tener el concepto entendido de lo que es la mentalidad, comienzan por la inteligencia técnica. Y hoy por hoy, después de más de 25 años de experiencia que tengo como manejador de negocios, como empresario, te puedo decir que la gente comienza los negocios de la manera que no es, aprendiendo los detalles técnicos. Resulta que tenemos que estar primeramente condicionados bajo un tipo de pensamiento, bajo un tipo de mentalidad para poder llevar a cabo cualquier tipo de negocio. Pasa mucho con los negocios del mercado de valores, por ejemplo. Tú le preguntas a una persona que lleve a cabo eh, procedimientos de bolsa, que compre algún tipo de activo digital o una criptomoneda. Mira, hasta que tú no controles la emoción y hasta que tú no te condicionas mentalmente para eso, probablemente no tienes éxito aún cuando tienes las herramientas técnicas para llevar a cabo este tipo de actividades. Sí, sin duda. Estoy de acuerdo y entran demasiadas cosas ahí a jugar, ¿no? Yo siempre le digo, yo le llamo eso el mal del emprendedor, porque el emprendedor se termina emocionando tanto de su producto, de lo que está haciendo, de lo que está investigando, que se enfoca más en eso que en el propósito, de por qué lo está haciendo en primer lugar, de a quién está beneficiando, de por qué lo está haciendo. Y por lo menos a mí, en lo particular, voy a hablar por mí, yo soy ingeniero, yo vengo de un trasfondo de ingeniero donde vamos a los números, vamos a lo técnico, o sea, es literalmente lo que nos entrenan para hacer. Y cuando yo empecé a desarrollar productos, servicios para monetizar, para negocios míos y de otras personas, me di cuenta, mira, lo más importante no necesariamente es la parte técnica, es inclusive a quién le estamos dirigiendo esto. ¿Qué sentido tiene esto? ¿Realmente da un beneficio? ¿Cómo se lo vamos a transmitir a esa persona para que se dé cuenta que realmente esto es lo que ellos están buscando y es la solución a sus problemas? Entonces, para mí resuena completamente, estoy 100% de acuerdo con usted y me parece que es súper importante. Ahora, de nuevo, trayéndolo al plano de bienes raíces, hagamos este escenario. Yo soy un inversor, yo quiero empezar mi carrera como inversionista con un par de activos y yo quiero empezar acá, ¿no? Usted obviamente recomienda que lo principal es tener el mindset correcto. Luego de este proceso donde yo entiendo por qué lo estoy haciendo, ¿cuál sería el siguiente paso? Mira, el siguiente paso después que tú condicionas tu mente, ya tú te preparas para cómo llevar mentalmente ese manejo, entonces tienes que ir ya a lo que se denomina la parte técnica. Ahí sí, entonces tienes que empezar a conocer tu área local, muy importante en bienes raíces en Estados Unidos, es muy importante conocer tu mercado, porque no todos los mercados de bienes raíces en Estados Unidos funcionan igual. Entonces, conocer tu mercado local, quién es, por ejemplo, si te vas a dedicar a la compra, remodelación y venta de propiedades, conocido fix and flip, tienes que saber quién es el demandante de propiedades para fix and flip en el mercado tuyo. ¿Qué tipo de propiedades se están manejando allí? ¿Qué, qué volumen de precios demandan mayormente las personas ahí? Para tú entonces poder prepararte en qué tipo de propiedades son las que necesitas buscar, cómo las vas a encontrar y cómo vas a desarrollar habilidades que te lleven a poder encontrar esas propiedades con márgenes suficientes para que te permitan, por supuesto, tener un retorno valioso de inversión y no lo que le pasa a mucha gente en Estados Unidos que entran al mundo del fix and flip con muy poca información.
sin tener este tipo de habilidades desarrolladas, y por eso vemos pues que muchas personas pues fracasan dentro de ese mundo porque no se prepararon de la manera correcta. Y no lo digo como una experiencia que estoy relatando, lo digo como algo que he vivido dentro de mi propio proceso de haber tenido también al principio de mi carrera caídas donde tuve incluso pérdidas de miles de dólares por no haber manejado estas habilidades y no haberme educado de la manera correcta. Hay, por ejemplo, fórmulas muy conocidas en el mundo de los bienes raíces para las inversiones de fix and flip, una fórmula que se conoce por allí en el mundo de los bienes raíces como la fórmula del 70%. Es una fórmula muy aplicable, muy beneficiosa, pero que hoy por hoy todo inversionista que pretende ser exitoso debería conocer. Entonces tú tienes que educarte en, en ese conocimiento y no solamente adquirir ese conocimiento, sino también tener la guía de alguien que te permita poner en práctica una serie de elementos que tienes que llevar a cabo para que la fórmula del 70% te pueda funcionar. Sí, claro, me imagino. Me da curiosidad, ¿a qué se refiere esa fórmula exactamente? Mira, esa fórmula es una fórmula muy sencilla. Es una fórmula muy sencilla. Simplemente significa, y lo voy a resumir aquí, es multiplicar el valor futuro de la propiedad, el valor que ya va a alcanzar, por un 70% de descuento en el precio, restándole lo que tú estimas que le vas a invertir para repararla, y ahí te va a dar un valor inicial. Ese valor inicial es el precio en el que tú deberías comprar la propiedad. Si tú te sales de esa fórmula, probablemente estés expuesto a muchos riesgos de pérdida dentro de tu proyecto. Está interesante, está interesantísima esa fórmula. Yo la verdad no soy experto en bienes raíces, conozco y he trabajado con muchos corredores de bienes raíces, les he hecho publicidad, he trabajado de la mano con ellos, tengo muchos amigos que son realtors, pero la verdad nunca he entrado en este negocio y no sé los ins and outs y por eso me parece tan fascinante y le agradezco que explique el detalle, ¿no? Porque cuántas personas no hay que de repente son exitosas en otros negocios y tienen un dinero como que idle, un dinero ahí que no lo están utilizando y quisieran tener ese ingreso pasivo, ¿no? Y qué manera más óptima históricamente que los bienes raíces que por lo general tienen una depreciación baja, que usualmente lo que hay es revalorización y plusvalía en los mercados, o sea, es bien atractivo para cualquier persona independientemente de lo que haga. Entonces me llama muchísimo la atención que empecemos hablando sobre esto. Sé que vamos a hablar sobre varios métodos de inversión. Fix and Flip es uno de sus especialidades. Eh, es muy interesante el mercado hoy en día de información porque hay mucha gente hablando de lo que se debería hacer. Pero a mí me encanta preguntar acá, señor Rubén, ¿qué no deberían hacer? ¿Qué le recomendaría, digamos, las tres cosas más importantes que no deberían hacer si se meten en este negocio? Mira, tres cosas súper importantes. Yo no comenzaría a invertir en bienes raíces sin antes ir de la mano de un mentor. No lo haría nunca, porque sé los errores que vas a cometer y sé que cada error que vas a cometer va a significar pérdida económica y financiera para ti, en primer lugar. En segundo lugar, no invertiría en propiedades de inversión con mi propio capital. Tampoco lo haría. Porque hoy existen muchísimas oportunidades de apalancamiento y financiamiento disponibles para la persona que tiene el conocimiento correcto. Y no lo digo, vuelvo y repito, por la conversación, lo digo por propia experiencia. Mi primera inversión la hice con mi propio capital. Nunca más volvería a hacer algo así. Y tres, no empezaría a invertir en bienes raíces si primero no adquiero el conocimiento necesario sobre mi mercado. Me convertiría primero en un maestro. Lo he dicho muchas veces en entrevistas como esta. Tienes que desarrollar maestría en aquello que quieres tener éxito.
Entonces, la manera de desarrollar maestría es preparándote, es educándote y adquiriendo el conocimiento correcto. Tres cosas que yo no haría si quisiera convertirme en inversionista. Wow, está interesantísimo eso, está interesantísimo. Eh, los instrumentos financieros no son un secreto para nadie, ¿no? Todos sabemos, especialmente en un mercado tan capitalista como el de Estados Unidos, pues las finanzas son súper importantes y los grandes banqueros, obviamente, ¿no? Pero muchos grandes empresarios hablan sobre cómo se han apalancado con instrumentos financieros para lograr sus objetivos. Pero me llama la atención con la pasión que lo dijo, ¿no? Estoy seguro que hay un amargo allí en esa historia de la primera inversión que tuvo. Eh, Sin quizás decir tantos detalles, ¿cómo fue esa experiencia? ¿Qué sintió en ese momento que hizo esa inversión? Me imagino que no le fue tan bien por la manera en que, que nos lo contó. Mira, te lo puedo comentar con toda sinceridad. Mi primera inversión yo la hice con mi propio capital, por no saber, no tener la información correcta de que podía tener instrumentos que me permitían apalancarme. Gracias a Dios, esa primera inversión no fue fallida, tuve ganancias, pero estuve en el riesgo de perder todo el capital que tenía para soportar a mi familia recién llegado a Estados Unidos, lo puse en riesgo por un lapso de aproximadamente más de 6 meses. Y estuve 6 meses sometido al estrés de no saber si esa inversión iba a ir bien o iba a ir mal. Por eso, hoy por hoy, no recomiendo a nadie en absoluto que lo haga sin primero pasearse por una cantidad de instrumentos como los hard money lender, que tú no sé si tú sabes lo que es eso, son prestamistas que te permiten a ti financiar la compra de una propiedad para fix and flip. Entonces, lo que debes saber es cómo tú encontrar una propiedad para que un hard money te la pueda financiar. Por eso te digo, lo que no haría es no entrar en el mundo de las inversiones sin el conocimiento correcto. Claro. Ojo, yo creo que estaríamos de acuerdo, sí, al decir que todas las inversiones conllevan un riesgo, ¿no? Es inherente a la misma operación. Eh, entonces, me hago la pregunta acá con respecto al financiamiento, porque sin duda, quizás para los que nos estén escuchando dicen, ok, bueno, no es lo mismo arriesgar su propio dinero que arriesgar el dinero de otro, ¿no? Si arriesgas tu dinero, bueno, lo peor que puede pasar es que pierdas el dinero, aunado a las consecuencias que puede tener la falta de, ¿no? El núcleo familiar o lo que sea. Pero deberle a otra persona conlleva a otros problemas, inclusive pueden aquí conllevan a problemas legales en caso de que fallen. Entonces, obviamente hay un riesgo y una tolerancia de riesgo que se asume allí. Entonces, how do we address that? O sea, ¿cómo atendemos esa tolerancia al riesgo y qué tanto es ese margen del cual nosotros deberíamos optar y que nos va a exigir el lender también? Porque el lender tampoco es que quiere perder su dinero, ¿no? Entonces, ¿cómo se maneja ese margen de riesgo allí? Mira, mira, ahí entramos en un poco más allá en los bienes raíces. Y es que precisamente muchas personas piensan que bienes raíces es una estrategia que tú puedes llevar a cabo con simples conocimientos. Y no es verdad. Tú necesitas adquirir conocimientos serios. Porque si tú compras una propiedad de la manera correcta, si tú respetas la fórmula que yo acabo de compartir, si tú conoces las estrategias que puedes llevar a cabo y cómo manejar esa inversión, tú puedes convertir un fix and flip, por ejemplo, que pudiera representar una oportunidad de inversión riesgosa en una casa que puede convertirse en una primera inversión de tu portafolio y tú extraer el dinero que aspirabas a ganarte con la venta desde esa propiedad si sabes llevar a cabo, por ejemplo, un método como el método BEAR, se conoce en inglés, es B y 4 R's. En español lo llaman método CAR, que es simplemente convertir una propiedad que ya está realizada, poderla refinanciar
hacer un cash out de ese dinero y quedarte con esa propiedad. Yo soy especialista también en esa estrategia y esa es una manera como tú puedes evadir el riesgo si una propiedad en un momento determinado se te está quedando atacada en un mercado, pero necesitas y requieres tener el conocimiento correcto inicial, prepararte con ese conocimiento correcto para saber desde el día uno en qué precio debes comprar esa propiedad si quieres manejarte en un nivel de riesgo que te permita tener múltiples maneras de salirte de la propiedad sin que necesariamente ocurra una pérdida. Los hard money, ese tipo de prestamistas que te menciono yo, son especialistas en darte dinero de manera muy sencilla. Pero ¿cuándo te dan ese dinero? Cuando saben que tú sabes lo que estás haciendo. Yo soy, por ejemplo, un inversionista de fix and flip, financiable 100% cuando voy a comprar una propiedad. Cuando yo voy a comprar una propiedad, únicamente tengo que llevar a la mesa de cierre, al abogado, los costos que me cobra el abogado por transferir el título, los puntos de originación, que son los costos administrativos que cobra el Harmony Lender, y los impuestos de la propiedad. Más nada, lo demás me lo financian todo. ¿Pero por qué? Porque por mis años de experiencia, ya 8 años dentro del mundo de los bienes raíces, y por el conocimiento que tengo, el Harmony Lender dice, estos números están muy bien, esta propiedad es perfectamente financiable y tiene múltiples estrategias de salida. Por lo tanto, vemos que el riesgo es menor. Obviamente, no existe inversión sin riesgo, no existe, hay que decirlo responsablemente, pero hay oportunidades de que esta propiedad pueda convertirse en cualquier otra estrategia y que el inversionista no termine en una pérdida. Porque realmente Harmony o cualquier prestamista, que incluso el que te prestó a ti para comprar tu casa, él no quiere quedarse con la propiedad. Tenemos una mala percepción de eso. Los prestamistas no les interesa quedarse con una propiedad. Ellos quieren es hacer un negocio contigo. Ellos quieren es ganar dinero a través del préstamo que te están otorgando. Ellos no son perseguidores de un Claro. inversionista. Entonces, somos nosotros que tenemos que adquirir, como lo digo nuevamente, la mentalidad y el conocimiento correcto para poder tener éxito en los bienes raíces. Creo que quedó bastante clara esa explicación. Obviamente, me imagino que hay detalles de detalles ya dentro de cuando se va a manejar ese instrumento financiero, Hay cláusulas y muchos demás cosas hay detalles. que estar pendiente. Además claro, claro. Además de lo básico, ¿no? De tener una propiedad, me imagino que hay muchas cosas que entran en juego allí. La locación, la apreciación, el estado de la casa. Hay un montón de variables que me imagino que entrarán en esa ecuación. Pero está súper interesante. Y eso es uno de los modelos que usted ha hecho, que ha trabajado y de los que enseña, ¿no? Hay otros. Correcto. Ok. Me gustaría que nos metiéramos un poco más profundo en Mira, todo sí, eso. Antes de hacerlo, creo que hemos empezado bien la conversación. Sí, adelante, adelante. sí, 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 si queremos hablar de elementos y variables Ujú. que tengan que ver con la estrategia del fix and flip, por supuesto lo podemos hacer con todo gusto. Te puedo dar un pequeño resumen de cuáles son esos 5 o 6 elementos que se requieren necesariamente para tener éxito en una inversión de fix and flip. Por supuesto que lo podemos hacer. Buenísimo, buenísimo, claro que sí, adelante. Seguramente a quien nos está escuchando le va a encantar esos detalles, por supuesto que sí. Cuéntenoslo. Mira, tienes que, por supuesto, ya lo dijimos, contar con una localización premium, que llamo yo. Hay localidades dentro de las ciudades en Estados Unidos donde hay alta demanda de propiedades. Tú tienes que investigar a través de plataformas. Hay muchísimas plataformas para hacer esto. Puedes investigar a través de Zillow, Sí. a través de Redfin. Existen otras plataformas pagadas que te permiten hacer esto para poder estudiar mercados. Eso es una de las cosas que tienes que estudiar. Yo no invertiría en un desarrollo de fix and flip que no fuera en un área denominada location premium. No lo haría.
¿Por qué? Porque yo sé que tengo el riesgo de que mi propiedad se tarde mucho más en venderse una vez que esté lista. Tienes que desarrollar un buen equipo de trabajo. Tienes que tener un equipo desarrollado de quién te va a acompañar en ese proyecto, contar con mano de obra especializada, plomería, electricidad, diferentes cosas que se llevan a cabo en una propiedad. Tienes que saber aplicar fórmulas como la fórmula del 70%, por ejemplo, y sencillamente contar con el conocimiento en saber una o dos estrategias de salida que puedes llevar a cabo con esa propiedad. Con esas cuatro o cinco cosas, tú puedes tener éxito dentro de un proyecto de Fix and Flip, pero, lo repito nuevamente, el que no tiene ese conocimiento y el que no se dedica a adquirir ese conocimiento, gratuito o pagado, no puede o no debería, yo sé que la palabra debería, a mí no me gusta usarla, no debería entrar en una inversión porque sencillamente lo sé por mis 8 años de experiencia en bienes raíces en Estados Unidos, sé que va a cometer errores, sé que va a estar en riesgo y probablemente sé que va a tener pérdidas si no se prepara con elementos como esto de la manera correcta. Pero hoy por hoy, ¿cuánto es el rango de inversiones para modelos fix and flip? Digamos que en una ciudad Mira, como existe, Atlanta. tú puedes aquí en Atlanta invertir entre $200,000 hasta 2 millones, 3 y 4 millones, he visto yo aquí. Porque además existen diferentes estrategias como la nueva construcción, donde ya puedes construir una propiedad que sobrepasa los 2, 1 millón, incluso 700, qué sé yo, miles de dólares, pero vuelvo a lo mismo, educación, preparación, conocimiento para poder llevar a cabo todo esto. Claro. ¿Qué tan, qué tan importante? Hablemos sobre una oportunidad, ¿no? ¿Cómo reconocemos una oportunidad? Porque, ok, si el fix and flip es bastante lógico y como que straightforward, ¿no? Es como que, bueno, vamos a buscar una propiedad que esté en una buena zona, que sabemos que la zona se va a revalorizar, que sabemos que va a tener plusvalía, pero que claramente está en deterioro y que seguramente los dueños quieren salir de esa propiedad. Entonces, se compra la propiedad en estado deteriorado para hacer arreglos que luego valgan más. Es básicamente la lógica detrás de eso. ¿Qué debemos buscar? Como que cómo yo, que no tengo un ojo especializado para eso, ¿cómo yo determino, cómo veo yo una casa y digo, mira, esto pareciera que es una buena oportunidad? O sea, ¿qué otras cosas más allá de lo obvio me pudiera decir que es una buena oportunidad de inversión? Mira, hay una manera de encontrar bienes raíces que se conoce en Estados Unidos como driving for dollar. Se llama manejar por Ok, millones, la llama mucha gente. Es identificar una propiedad que está descuidada, una propiedad, por ejemplo, en mi mercado, que tiene la grama alta, que está con una pintura fea, el techo ya está desprovisto de color. Cuando tú identificas una propiedad de ese tipo, tú tienes que hacer el trabajo de tomar la nota de dónde está esa casa, tomar la información. Hay aplicaciones incluso que con una simple foto te emiten la dirección de la casa dentro de Estados Unidos. Y claro, buscar, buscar la información de cómo llegar a ese dueño. Y si no tiene ninguna información de venta, buscar en récords públicos, hay aplicaciones para eso, para buscar esas informaciones y tratar de conectar con ese dueño, buscando su información en récord público, un número de teléfono, un email. Incluso se emiten cartas. Tú puedes emitir una carta que puedes dejar depositada en el buzón de esa casa, invitando a ese dueño a que tú estás interesado en comprar su propiedad y si él está interesado, por supuesto, entrar dentro de una negociación para poder tú comprar esa propiedad. O sea, hay muchas maneras de poder buscar oportunidades. Los agentes de bienes raíces que conocen de inversión
es un método también para hacerlo. Los famosos wholesalers que están en Estados Unidos también te pueden dar oportunidad para eso. O sea, hay muchísimas maneras de bajar listas incluso. Hay aplicaciones que te bajan listas de propiedades y tú tienes que hacer una limpieza de ellas, buscar información para poder conectar con dueños y empezar a motorizar ofertas con ellos. Claro, claro. Entonces, a buenas, de buenas a primeras es difícil como hacer un proper assessment, me parece, ¿no? Porque habría que entrar incluso hasta con un equipo para ver si los daños realmente están dentro de ese 30% del cual estamos dispuestos a invertir, ¿cierto? Entonces, ¿cuál sería ese paso allí? O sea, como en el caso de usted, ¿cómo hace? Usted tiene su equipo, entra a la casa, le hace una evaluación y luego continúan las negociaciones. Por supuesto, nosotros primero, previamente, hacemos una negociación con el dueño, el agente o el vendedor y vamos a un periodo de diligencia que se conoce en Estados Unidos, que tú pides, dame un día, dame 2 días, dame 4 días, generalmente para visitar la propiedad y hacer una estimación de cuáles son los daños que esa propiedad tiene y poder sacar esa conclusión y decir, bueno, para yo reparar esta propiedad y que esta propiedad pueda estar en ganancia para mí, yo tengo que invertirle $50,000 en su reparación. Es ahí donde la fórmula del 70% de la cual hablé hace unos minutos lleva un descuento donde hay que restar esa cantidad que se va a invertir para que entonces tú puedas saber realmente si el precio que ofreciste por la propiedad a ese vendedor está correcto o si requieren renegociar el precio para bajarlos en caso que haya que bajarlo o definitivamente si los números no hacen sentido o no funciona, entonces tomar la determinación de hacer lo que se llama en Estados Unidos salir de contrato. O sea, renunciar al contrato y sencillamente abandonar la transacción porque realmente los números pues no determinan que tú vas a tener una ganancia potencial dentro de la propiedad. Tienes que hacerte asistir Claro. de un equipo si no tienes el conocimiento. Hoy por hoy yo puedo evaluar una propiedad yo mismo, pero yo no recomiendo a ninguna persona que está empezando a hacer esto. Debes hacerte acompañar de un contratista que tenga el conocimiento correcto, que te pueda decir qué costo tiene esa renovación o esa reparación. Tiene todo el sentido del mundo eso, todo el sentido del mundo. Y eh, me parece que es mucho sentido común, ¿no? O sea, yo puedo ver una casa desde afuera, me parece muy bien, inclusive puede estar bien cuidada y solamente tiene un problema de landscaping. No, yo digo, mira, no, esta casa está increíble, buena zona, creo que me la estoy comiendo y resulta que tiene un problema de filtración grandísimo, tiene las estructuras dañadas y no sirve para nada, hay que tumbar la casa. Entonces es súper importante tener ese contratista que nos dé de verdad ese ojo profesional de, mira, esto es lo que realmente le está pasando y esto es lo que te va a costar, ¿no? Además. Muchas personas piensan que bienes raíces, por ejemplo, es comprar casas baratas. No Ujú, necesariamente. exactamente. Yo conozco muchas propiedades en el mercado que están en unos precios súper económicos y son precios irresistibles, pero realmente cuando vas al análisis, al detalle de la propiedad, te das cuenta que realmente no son propiedades rentables para un negocio. Y tú tienes que ver el fix and flip como un negocio. Entonces, no es necesariamente propiedades baratas, es propiedades que hagan sentido, que aún en el precio que le estás pagando o que le estás comprando, después de renovarla, con los contratiempos que puedan venir dentro del proyecto, aún así tú puedas salir airosamente al final con un retorno positivo de ganancia porque realmente Fix and Flip es una estrategia para capitalizar, para ganar dinero dentro de los Estados Unidos. Claro, claro. Se me vienen a la cabeza dos preguntas bien pragmáticas, ¿no? Uno es más o menos cuántos son los márgenes que se están manejando hoy en día en el mercado inmobiliario del fix and flip, independientemente del rango de inversión, el margen de retorno. Y la otra pregunta sería los tiempos. ¿En cuánto tiempo se logra, en estimado, ¿no? Averaje, hacer
todo el proceso tanto de la compra hasta la salida, ¿no? Hasta el retorno de la inversión. Dos mitos sobre los cuales la gente no habla con honestidad. La verdad es que Ah, un proyecto de fix and flip bien llevado puede dejarte unas ganancias potenciales. En mi caso, y yo lo tengo comprobado con ejemplos cuando hago las presentaciones de mi fondo, yo he tenido retornos de hasta el 25% de ganancia sobre una propiedad de fix and flip. Pero bastante. el promedio en los Estados Unidos de ganancia sobre una propiedad de fix and flip oscila entre el 10 y el 12%. Eso es lo que Mm, mayormente un inversionista más tradicional los... se gana, ¿ok? En un proyecto de fix and flip. Sin embargo, yo he logrado conseguir estos márgenes porque me he preparado, porque he invertido muchísimo en mentores que me han enseñado a cómo aprender todas estas cosas que estoy compartiendo, muchas de ellas la tarde de hoy. Y por eso puedo obtener estos márgenes, pero el rango promedio está entre el 10 y el 12%. Y el tiempo también es un mito. Muchas personas te dicen, no, tú éntrale que un proyecto de fix and flip lo puedes llevar en 90 días, en 120 días. No es real, no es cierto. Circunstancias van a variar. Que tan preparado estés para enfrentar ese proceso también, pero un proyecto de fix and flip puede tardar entre 90 días y 12 meses. Yo he tenido proyectos que no he podido sacar en menos de 7 meses. Yo he tenido proyectos que me han durado 6 meses. Yo he tenido proyectos que he sacado en 120 días. Pero no es verdad que tú puedes hacer un fix and flip en apenas 90 días. Si ya tú haces una estrategia de 90 días, estamos hablando de un wholesaling, por ejemplo, donde tú solamente compras una propiedad, la cierras, le das una mano de gato que llaman, una pintadita muy brocha gorda y la puedes volver a colocar en el mercado. Eso sí lo puedes hacer, pero eso no es un fix and flip. Entonces, para dejarlo bien claro, si somos realistas, podemos tardar entre 3 meses, un año y hasta más en desarrollar un proyecto de fix and flip. Qué bueno eso y gracias por hacer esa aclaratoria porque hay muchos gurús ahí, me imagino que usted sabrá de tanta gente que habla muchísimo y como dicen aquí, no, they don't put their money where their mouth is, o sea, no invierten en lo que dicen y eso es muy peligroso porque aquí estamos hablando de muchas variables, no es solamente de dinero que puede afectar estas decisiones y es súper importante que la persona, bueno, usted lo ha dicho desde el principio, ¿no? La importancia de educarse y de armar equipo además, porque no es solamente el inversor, es los abogados, son los contadores, son los contratistas, son toda la gente, los lenders, toda la gente que tiene que ver con este proceso y que si uno de ellos sale mal, ahí se va el margen de ganancia también, además, ¿no? Entonces es crucial tener todos estos eslabones en su lugar para que pueda tener sentido. Totalmente, totalmente. Y por eso lo digo con tanta crudeza, ¿no? Porque yo no hablo Claro, desde la experiencia del gurú, porque soy un mentor de bienes raíces, con maestría en fix and flip. claro. Pero no voy a hablarte desde allí, voy a hablarte desde la experiencia, lo que me ha pasado, lo que he vivido en el manejo de múltiples proyectos. En nuestra experiencia hemos manejado millones de dólares en proyectos de fix and flip y nos ha pasado de todo y hemos visto la experiencia a carne propia. Por eso, cuando le hablo a las personas, yo no quiero desestimular, porque cualquiera que nos esté escuchando, que va a escuchar este podcast, tal vez esté motivado a querer ser inversionista. Me escucha hablar de esto y dirá, bueno, pero tal vez esa persona le fue mal en su experiencia y hasta negativo puede ser lo que está diciendo. No, yo no creo en la motivación. La motivación es temporal. Sea, sencillamente tienes que ir desde la experiencia, tienes que ir desde el conocimiento y prepararte realmente para que cuando vengan esos retos, porque van a venir, porque los vas a encontrar, yo no estoy diciendo que Fix and Flip sea una estrategia sencilla, que sea bonita, es una estrategia maravillosa a través de la cual puedes ganar mucho dinero, pero tiene que ser llevada de la manera correcta y responsable.
Claro, me encantó eso lo de que no creen en la motivación. Yo por ahí leí una frase que decía que la motivación, como bien lo dijo, es fugaz. Lo que realmente es constante es la disciplina, ¿no? Y es la disciplina y la constancia de no solo buscar la información, sino de mantenerse informado y mantenerse buscando soluciones. Porque al final la experiencia lo que es la prueba de la información, la puesta en marcha y después la solución a los mil y un problemas que se van presentando en el camino. Creo que no hay, eso va a pasar sí o sí, ¿no? Que es la ventaja, Mira, ¿no? a De mí tener un cuando, mentor también, de que sí, eso y perdona, sí, perdona que te interrumpí allí, pero me viene a la mente una anécdota que adelante. siempre me pasa en mis eventos y en mis charlas. Cuando yo voy a una charla, normalmente las personas me abordan y me preguntan cosas y me dicen, Mr. Rubén, yo soy muy conocido con mucho cariño dentro de la comunidad como Mr. Rubén Arcia. Este, usted me motiva a yo avanzar en las inversiones. Y yo siempre les digo lo mismo. Mira, lo que yo acabo de hacer con esa charla que tú acabas de ver, no fue motivarte. Porque si tú me dices que te motivé, de verdad, me decepciona que me digas eso, porque yo no quiero motivarte, porque yo sé que la motivación es temporal. Lo que quiero que comprendas es que tienes que desarrollar hábitos, tienes que desarrollar disciplinas que te permitan a ti ser constante en el tiempo, porque la motivación se va y eso es lo que no te deja avanzar. Entonces, te hice la acotación porque efectivamente yo no creo en la motivación, sino en la disciplina, en la programación y en la creación de hábitos. Me encanta. Mejor dicho, imposible. De verdad que está on point. Y creo que es el momento propicio. Fíjense que yo le decía a Mr. Rubén de casualidad. Yo no sabía que le decían así. Qué casualidad que la gente lo conoce así. Me gustaría que tomemos este momento para justamente hacer una presentación formal y que la gente sepa con quién estoy hablando y por qué usted tiene y habla con tanta convicción. ¿Le parece que hagamos esa pausa? Perfectamente. Vamos entonces. Conmigo, Mr. Rubén Arcia es un abogado de profesión y empresario inmobiliario. Inició su carrera en bienes raíces en 2016 tras emigrar de Venezuela a Estados Unidos. Su primera inversión surgió después de conversar con un agente inmobiliario sobre el modelo de fix and flip, del cual hemos estado hablando todo este primer segmento. Es una estrategia que consiste en comprar propiedades, remodelarlas y venderlas para obtener ganancias. Básicamente todo lo que hemos hablado hasta ahora. Sin experiencia previa, adquirió su primera propiedad en Marietta, Georgia, utilizando su propio capital para comprarla y renovarla, asumiendo un alto riesgo financiero recién llegado al país. Con más de 8 años de experiencia, ha participado en la compra y venta de más de 25 millones de dólares en propiedades, utilizando financiamiento mediante hard money lenders, inversionistas privados y capital estructurado. Además, ha desarrollado un portafolio de renta a largo plazo valorado en más de 5 millones de dólares. Creó el primer fondo de inversión para hispanos en Atlanta y fundó comunidades educativas como inversionistas en Atlanta, Georgia, y Mastermind Mentes Brillantes Atlanta, donde forma y monitoriza a nuevos inversionistas. Conmigo, Mr. Rubén Arcia, es un placer para mí tenerlo hoy. Bienvenido. Gracias. Suena interesante todo eso que tú estás diciendo de mí, ¿no? Sin embargo, me llena de placer el poder estar teniendo esta conversación tan amena contigo y poder estar transmitiendo conocimiento, porque realmente hay una cosa de la que no hemos hablado hasta ahora en, en este espacio, y es que todos estos elementos de vida que han conformado mi formación tienen un propósito, cumple un propósito de vida, y eso es lo que hoy por hoy yo llevo a cabo en mi vida con mayor satisfacción. Y una de las cosas que más me encanta es educar, más me encanta es hacer este tipo de espacios y compartir conocimiento y dar hasta más no poder de lo que el universo y Dios me ha regalado a mí. Por eso estoy complacido esta tarde y te doy las gracias de que me hayas dado la oportunidad de compartir a través de tu podcast conocimiento que sé que va a ser valiosísimo y de alto valor para tu comunidad.
No, bueno, gracias a usted por tomarse el tiempo y fíjese lo interesante, ¿no? Esta entrevista partió de una conversación que tuvimos en una muy grata cena navideña donde nos conocimos y realmente me pareció muy interesante y justamente una de las cosas que hablamos en ese momento fue la importancia de dar, ¿no? De dar información, de ayudar a otra gente porque eso nos ayuda como comunidad. Lo hablamos en diciembre. La importancia de que es generar estos espacios para los latinos porque seamos sinceros, hay otras comunidades que ya están mucho más desarrolladas que nosotros, quizás por tiempo, por la diáspora, por lo menos de los latinos, es relativamente reciente. Estamos hablando de, por ejemplo, los europeos tienen diáspora desde de las primeras guerras mundiales, o sea, tienen mucho más tiempo que nosotros, por ejemplo, estableciendo comunidades, pero eso no quiere decir que nosotros no podamos también hacerlo. Y por eso es que creo que más cosas como estas, más personas como ustedes, más comunidades como estas que ayuden a otros latinos a también subir su propio nivel, ¿no? Porque hay una realidad, mientras todos podamos subir nuestro nivel, nos volvemos más grandes como comunidad, nos volvemos más grandes como núcleos, no solamente dentro de Estados Unidos, sino fuera también. Así que yo encantadísimo de tenerlo acá porque también es parte de mi propósito, tenemos eso en común. Me encanta dar información de valor que yo siento que pueda ser utilizado por alguien que dice, oye, yo escuché eso en el podcast de Jock, vi que está el Mr. Rubén allí, ¿cómo hago para contactarlo? Y quiero ver cómo hace quiero entrar en su programa de mentoría. Eso a mí me sería, eso es lo máximo para mí, porque ahí estaríamos ayudando a todas las partes y siento que se estaría cumpliendo el propósito de este podcast y esto no lo puedo hacer yo solo. Solamente lo puedo hacer con personas como usted que comparta su historia y su enseñanza y su sabiduría. Así que para mí, de nuevo, es un honor tenerlo aquí conmigo hoy. Gracias. Tú sabes que Claro que sí, claro que sí. Entonces, sí, muchas personas no conocen leyes tan sencillas como la ley del dar para recibir, el ser para tener. Y precisamente porque no han pasado por procesos en su vida de transformación. Entonces, son egoístas con el conocimiento y no se atreven muchas veces a ponerse, a exponerse en un espacio como este y compartir información de valor. Para mí es un placer hacerlo, porque dentro de mi transformación y de mi nueva mentalidad, eso para mí es ganar, ganar. Eso para mí es llenarme de propósito y tener incluso mayores herramientas para poder seguir avanzando en este mundo de las inversiones. Yo siempre lo he dicho por allí y siempre lo repito, mis entornos son mis retornos. Yo no pudiera hacer posible lo que hoy hago posible si no tuviera personas a mi alrededor que me ayudaran, que me apalancaran, relaciones valiosas, ni nada de eso pudiera llevar a cabo con éxito lo que hago sin apalancarme de otros, porque solo estoy seguro que no pudiera hacer. es verdad, es verdad. Hay varios dichos que se me vinieron a la mente con eso que acaba de decir. Primero, bueno, obviamente que somos la suma de las 5 personas con las que más nos relacionamos, ¿no? Yo creo que eso sí tiene un gran impacto en nosotros, no solamente de las 5 personas, sino si lo llevamos, si lo extrapolamos, pues tenemos grupo familiar, tenemos amigos, socios, comunidad, vecinos, localidad, ¿no? Se empieza a extrapolar. Pero sí influye muchísimo eso en nosotros. Y también se me vino a la mente una frase de un gran amigo, él es un filósofo. Él me decía, mira, yo, una de las cosas, mi filosofía hoy en día, un señor que ya tiene 70 años, exitoso, empresario, me dice, yo me dedico ahora a enseñar lo que más necesito aprender. Y esa frase a mí me impactó muchísimo, porque la realidad es que cuando se pasa de estudiante a maestro, te vuelves aún más estudiante, que es lo que poca gente sabe, ¿no? Cuando empiezas a enseñar, es como que si algo innato que se te despierta dentro de que tienes la responsabilidad de transmitir información, debes educarte aún más, ¿no? Y te ayuda, te eleva a ti mismo a un plano que no sabías que existía. Entonces a mí eso me parece no solamente noble, sino que me parece que también es una herramienta de superación personal, que es la verdadera maestría, ¿no? De la que usted hablaba temprano. Totalmente, mira, y una de las formas una de las mejores formas construir legado, y ahí entramos en otro tema,
es precisamente dejándole a otros esa experiencia, ese conocimiento, que no solamente lo utilizas para crear habilidades en otros, sino que además te edifican a ti. Porque, como tú mismo me lo acabas de compartir, cuando tú obtienes o llegas a estos niveles de experiencia y te vuelves consciente, es cuando tú más deseas dar a otros para poder seguir tú creciendo también. Porque yo soy un estudiante constante. Cualquiera que me conoce a mí y está dentro de mi entorno sabe que yo me la paso estudiando, preparándome, adquiriendo nuevos conocimientos. Y muchas personas pensarían, después de escuchar este podcast, que bueno, que todo queda ahí y que la experiencia ya está acumulada. No, es crecimiento constante, es seguir avanzando y es tener esa responsabilidad consciente de poder agregarle un poquito de valor a cuanta persona en tu camino se cruce, no importa, ya sea que lo hagas en los bienes raíces o que lo hagas en su vida personal. Simplemente, como lo dije al principio, o lo dije hace rato, cumple para mí un verdadero propósito. Y al estar alineado dentro de esa función de propósito, para mí está correcto. Ah, buenísimo, buenísimo. 100% de acuerdo con eso. Ahora, usted obviamente el centro de su negocio es la inversión, es el fondo de inversión, pero ha abierto esta parte como que más altruista para educar. Obviamente desde el punto de vista de la inversión es obvio, ¿no? Usted está buscando oportunidades que le generen un retorno, la regla del 70, o sea, es quizás un poco más fácil de comprender. Ahora, desde el punto de vista de a quien quiere educar y a quien quiere ayudar, ¿quién es un candidato ideal para ingresar en este ecosistema que ha creado? Mira, cualquier persona que quiera venir a mí, uno, a convertirse en un inversionista experto, es bienvenido. Dos, a construir patrimonio a través de la inversión en nuestro fondo, es bienvenida. Y cualquier persona que maneje independientemente el negocio que sea, pero que simplemente quiera adquirir una transformación mental para poder llevar a cabo una vida digna, como lo digo yo, es bienvenido dentro de mi comunidad, bienvenido dentro de mi ecosistema, porque sé que tengo múltiples herramientas donde te voy a poder ayudar. Sé que tengo múltiples estrategias donde voy a poder poner un punto a favor en tu vida. Porque haber venido desde Venezuela hace 11 años y llegar aquí a este país a reconstruir una vida. Yo llegué aquí como llegan todos los inmigrantes, a reconstruir una vida y haber podido transitar por una serie de retos, por una serie de dificultades y haber pasado por tantos escenarios, pues me permite hoy tener esas habilidades, ese conocimiento y la apertura consciente de compartirla con otros y sé y estoy seguro, convencido estoy al 100% de que si toco tu vida de alguna manera, estoy convencido de que voy a hacer por lo menos el inicio de tu camino de transformación. O buenísimo, al final se trata de sembrar esa semillita, ¿no? Ver que esa semilla eventualmente pueda germinar, yo creo que vale toda la pena del mundo. Eh, Ahora, desde el punto de vista de inversión, ¿no? Tanto para el fondo de inversión como para ellos mismos desarrollar las habilidades para hacer fix and flip o cualquiera de los otros métodos que usted ha nombrado. ¿Cuáles son las condiciones, digamos, un poquito más tangibles que debe tener? O sea, usted ya había mencionado que por lo general las casas oscilan los $200.000 para entrar. Obviamente estamos hablando de que hay herramientas financieras, pero alguien que quiera comenzar, ¿no? Y quiera ir tanto para el fondo como para las propiedades. ¿Qué tiene que tener? ¿Cuáles son las condiciones? ¿Un buen crédito?
tanto dinero para hacer un down payment, o que tiene que vivir en cierta zona. ¿Cuáles son las cualidades o las capacidades que tiene que tener esta persona para poder ingresar? Mira, hay un mito grandísimo en cuanto a eso también. Hay gente que piensa que para ser inversionista necesitas mucho dinero o mucho capital. Y no es verdad, no es verdad. Hoy por hoy existen herramientas de apalancamiento. Y yo lo he dicho, tú puedes invertir hoy por hoy dentro de los Estados Unidos sin capital, pero aclarando que es sin capital. Posiblemente sea invertir sin capital tuyo, pero sí capital apalancado. Si tú sabes y conoces de la manera correcta cómo hacer, por ejemplo, una estrategia que yo uso mucho que se llama, que se conoce en el mundo de los bienes raíces como Other People Money. Esa es una manera como tú puedes apalancarte de otra persona que puede ser utilizada en tu proyecto. Y no necesariamente el dinero que está en juego es el dinero tuyo. Entonces, ¿se puede invertir cero capital? Sí. El score de crédito, por ejemplo, otro mito. No puedes obtener un préstamo hard money lender o un préstamo duro si no tienes el mejor score de crédito. También es falso. Existen planes de financiamiento para inversionistas donde apenas necesitas tener un 580 de score de crédito. Incluso, incluso voy a ser responsable en decir esto, hay private money lenders, que son prestamistas muy, muy privados, que te pueden prestar dinero para comprar una propiedad de fix and flip, incluso sin ni siquiera revisar tu crédito, sin ver un estado de cuenta de tu banco, ni nada, simplemente porque la propiedad esté comprada de la manera correcta y tenga los números correctos. Yo tengo un prestamista aquí en mi área, en Carolina del Sur, que me ofrece a mí ese tipo de financiamiento porque saben de mi experiencia y porque saben lo que manejo y en mínimas condiciones me pueden dar un préstamo para eso. Entonces es un mito también pensar que, que no puedes hacerlo con un score de crédito bajo, pero lo repito y lo reitero, para poder alcanzar esos niveles, para poder llegar a esos niveles de tener oportunidades mayores, tienes que prepararte. Tienes que prepararte. ¿Y qué mejor manera de hacerlo? Que a través de una persona que ya vivió el proceso, que ya pasó por ahí. Por eso cuando me pregunta la gente, yo le digo, mira, hermano, yo no quiero venderte una mentoría. Yo no soy un vendedor de mentorías, porque yo no tengo una academia de bienes raíces. Si tú buscas mi perfil, yo no tengo una academia de bienes raíces. Simplemente soy una persona con pasión por el conocimiento, con propósito que te quiere ayudar. Pero si tú vas a mi mentoría y te preparas, yo te aseguro y te garantizo que vas a tener herramientas tan poderosas como por ejemplo obtener capital al 0% en una tarjeta de crédito comercial, que te va a servir de apalancamiento para poder comprar un proyecto de bienes raíces y poder llevar a cabo un fix and flip. Claro, claro. Interesante que existen todos esos mecanismos y que obviamente con la experiencia usted tiene no solamente los mecanismos, sino también tiene los contactos, ¿no? Puede también indicarle y como que point people in the right direction, como que mira, toca esta puerta, toca aquella puerta, que también es importante, porque cuando hacemos las cosas solos, por lo general, hay muchas cosas que están underlying que nos afectan, ¿no? Si no tenemos un buen crédito, tenemos por lo general tasas de intereses más elevadas, o sea, hay un montón de cosas, cláusulas que pueden estar dentro de los términos y condiciones que si llega a pasar algo desde el punto de vista de cuotas o el mercado falla, entonces se acaba, está el término del contrato y quedas desprotegido. Hay un montón de cosas que pueden ocurrir desde el punto de vista legal y financiero que si no sabemos obviamente pueden repercutir en grandes problemas, pero obviamente en un mercado estable, en unas condiciones cerca de ideales, ya la experiencia toma eh, gran importancia, porque entonces replicar un camino que ya sabemos que funciona, ¿no? Eso es lo que yo le digo a todas las personas que me oyen y me escuchan. Mira, no quieras aprender en base a la experiencia. Porque hay personas que me dicen a mí, bueno, Mr. Rubén, pero yo puedo hacerlo,
yo puedo hacerlo y aprender a los golpes, como se conoce por ahí comúnmente. No importa, no importa que Claro, pierda, no importa que no gane, gano experiencia. Hoy en el mundo moderno no necesitas hacer eso. No necesitas hacer eso cuando tienes un mentor que está dispuesto a enseñarte y que por una cantidad de dinero en la cual no estás pagando quizás por la experiencia de él, sino por su tiempo, te puede transmitir un volumen de información que se puede convertir en ganancias para ti. Entonces, ¿para qué tú requieres hacer lo que hice yo? Aprender a golpes, pérdidas, noches sin dormir, sacrificio. ¿Para qué tú requieres eso? Entonces, dice un dicho mi mamá allá en Venezuela que no hay peor ciego que el que no quiere ver, y es muy cierto, y no hay peor sordo que el que no quiere oír. Eso es correctamente cierto. Es un dicho venezolano, pero es completamente cierto. Hoy por sí, hoy existen herramientas, muchas herramientas, para las cuales tú te puedes prestar y utilizar para adquirir conocimiento y no necesariamente vivir el trauma de hacerlo tú a golpes y pasar por momentos que pues yo no le deseo a ningún inversionista hoy por hoy que tenga que claro. atravesar. Sí, yo estoy de acuerdo con eso. Y cada vez estoy más convencido que la mentoría es importante porque me ha pasado a mí también en mi propia vida. Yo antes era muy terco con eso. Yo era la persona que decía, no, yo puedo hacer todo solo, en el sentido, no en el sentido de que no pueda trabajar en equipo, en el sentido de que yo tengo la capacidad de aprender lo que sea que me proponga. Y si bien me probé a mí mismo en ese momento, en mi etapa adulta temprana, de que lo podía hacer, también al mismo tiempo me di cuenta que duraba más tiempo, que me causaba más problemas y me causaba más estrés. Entonces no solamente eso, sino que al final se traducía en menos dinero en ese periodo de tiempo. Entonces cuando empiezas a ver la fórmula desde ese punto de vista, es como que, ok, ya no se trata de ti, se trata de la operación que estás conduciendo, se trata del propósito de la empresa o del venture que estás haciendo. Entonces es más grande que solamente tu decisión de quiero hacerlo yo o no quiero hacerlo yo. Y a mí me gusta poner esas perspectivas cuando estoy hablando con clientes también, porque al final es el costo oportunidad, ¿no? ¿Cuánto dinero perderías? O quizás ni siquiera dinero. ¿Qué está en riesgo en caso de que falles? Es la pregunta que debes hacerte. Es cuánto dinero estás dispuesto a invertir. ¿Qué pasa si te falla uno de los prestamistas? ¿Qué pasa si no lo haces en el tiempo que tienes previsto? ¿Qué pasa si tú estás dependiendo de ese dinero y tu familia ahora sufre las consecuencias de eso? ¿Qué pasa si tienes un retaliation desde el punto de vista legal? O sea, ¿cuáles son las consecuencias, no? No es solamente el dinero que le voy a pagar al mentor, son todas las consecuencias que puede llevar una mala decisión, una mala gestión. Entonces, cuando se pone eso en la balanza, es como que, ¿dónde realmente te estás ahorrando dinero? ¿No? Y eso lo hemos visto, yo lo he visto en mi experiencia en las mentorías. Normalmente personas que ya después de un fracaso han entendido a golpes el valor de esto y han venido conmigo, lo he visto una y otra vez. Y dice, oye, si yo hubiese venido aquí antes de haber pasado por esto, me hubiese ahorrado todo este cantidad de problemas, este dinero y todo. Es así, o sea, y en un punto de mi vida yo también Sí. pasé por ahí, por eso lo entiendo, pero es necesario hoy por hoy escuchar la voz de la experiencia, escuchar a los que realmente han vivido estos procesos y oír, escuchar la experiencia de vida, el por qué pasó, por qué lo hicieron y abrirse al cambio, abrirse a invertir en uno mismo, porque cuando tú inviertes en una mentoría, realmente tú no estás invirtiendo dinero a ese mentor, realmente tú estás invirtiendo dinero en tu conocimiento, en tu mejoramiento. O sea, el activo más valioso que tienes tú eres tú mismo. Entonces, ¿por qué tú vas a negar la Sí. oportunidad de invertir en ti? Yo he pagado mentorías, José, que me han costado más de $35,000, $20,000, $7,000. O sea, yo he pagado múltiples mentorías. No sé en este momento, no tengo un cálculo exacto cuánto dinero he invertido en mi conocimiento. Y puedo decirlo con toda honestidad, Mm. no lo invertí en esas personas, lo invertí en mí. Y hoy por hoy, fruto de lo que tengo, fruto de lo que vivo, pues fue porque conscientemente
tomé la decisión correcta de invertir en mi persona. Claro, estoy de acuerdo. Al final el mentor se vuelve un instrumento, pero se vuelve un instrumento de nosotros mismos, porque al final lo que estamos haciendo es pagando experiencia acelerada con un mínimo de riesgo. Entonces, no siempre funcionará. Yo mismo he pagado muchos mentores y también de miles de dólares. Total. Y lo que me he dado cuenta con el tiempo es eso, que si uno no tiene la convicción, y por eso estaba de acuerdo demasiado cuando usted me dijo, vamos a empezar hablando del mindset, estoy de acuerdo, porque es que si uno no tiene la convicción y la determinación de que yo voy a hacer, pase lo que pase, que esta información me funcione, el mentor nos puede decir la fórmula de la gallina de los huevos de oro, y si nosotros no tenemos la convicción y la determinación de hacerlo, no se va a hacer. Y le funciona a uno y al otro no le funcionó. ¿Por qué no le funcionó? Pues porque no tuvo la determinación de hacer lo que tenía que hacer. Y eso es real. Entonces, yo Total. certifico eso siendo un usuario yo mismo de mentorías, yo dando también mentorías, porque yo ayudo a las personas también con todo el tema de automatización de embudos de venta. Y lo he visto también muchísimas veces. Gente que me dice, mira, no, yo voy a hacerlo por ahí. Yo le digo, mira, adelante. O sea, yo en ningún momento digo que no pueda hacerlo. Todo el mundo puede buscar su propia información. Yo lo único que estoy ofreciendo es un camino más rápido porque ya lo he hecho muchas veces y te concentras tú en lo que te tienes que concentrar, que es ejecutando tu negocio. Me parece que es lo mismo acá. Eh, Aquí avanzando un poquito en la conversación, Mr. Rubén, eh, ¿cuáles pudiera decir que son para este año? Sabemos que este es un año un poco agitado, ¿no? Empezamos el año on fire. Para nosotros los venezolanos fue un inicio de año maravilloso. Pero bueno, ciertamente están pasando otras cosas a nivel global que pudieran afectar cierto tipo de mercados y pudiera haber un poquito de incertidumbre. Pero más allá de eso, o dejando eso a un lado por un momento, ¿cuáles considera usted dentro de lo que hace en el manejo de su propio portafolio? ¿Cuáles son las oportunidades más importantes que hay o que se avecinan este año, por ejemplo, en Atlanta? Mira, yo lo estoy viendo actualmente en mi mercado local. Hay un montón de oportunidades dentro del mercado de bienes raíces ahora mismo en Atlanta. ¿Y por qué razón? Porque los bienes raíces en este momento están viviendo un momento de incertidumbre. Las altas tasas de interés que hay en el mercado para los compradores retail, que llamo yo, comprador que compra por primera vez una propiedad, lo ha desestimulado Sí, un poco en el incentivo de querer comprar. Entonces, eso ha hecho que el mercado, la demanda ha bajado y los bienes raíces están un poco más lentos en este momento. No es mentira, por ejemplo, una casa de fix and flip en el mercado local tarda entre 60 y 65 días para ponerse en contrato y hasta 90 días para ya cerrar una venta. Entonces, eso ha desestimulado mucho el mercado, pero del lado positivo, hay muchos vendedores motivados a querer negociar los precios. Entonces, allí se abren oportunidades para invertir en estrategias como el fix and flip. Pero vuelvo al tema de la educación y la preparación. En medio de las crisis de los mercados es cuando están las mejores oportunidades. Hay momentos, hay temporadas en el mercado que son los mejores momentos para comprar y los mejores momentos para vender. Entonces, muchas personas incluso ni saben ni conocen eso, cuándo es el mejor momento para comprar y cuándo es el mejor momento para vender. Pero realmente, te lo puedo decir con toda honestidad por mi experiencia propia. Si sabes el conocimiento correcto, si sabes aplicar una fórmula del 70%, si tienes un mentor correcto, si estás educado de la manera correcta, tú puedes invertir en cualquier mercado. No necesitas que el mercado de bienes raíces esté en su mejor momento para tú poder ser un inversionista de bienes raíces. Lo que necesitas es conocer cómo manejarte dentro de ese mercado y en qué momento comprar y utilizar las fórmulas correctas. Porque yo tengo 8 años invirtiendo en bienes raíces y tengo 8 años haciendo fix and flip, además de otras estrategias. En 8 años en el mercado de bienes raíces ha pasado de todo. Yo sobreviví al COVID, yo sobreviví a la caída del mercado después del COVID,
las bajas tasas de interés, ahora las altas tasas de interés. Entonces, reflexionando aquí contigo, ¿cómo yo he podido mantenerme haciendo una estrategia durante 8 años que ha pasado por múltiples mercados? O sea, no tiene que ver con el mercado, tiene que ver contigo, tiene que ver con tu conocimiento, tiene que ver con la manera como piensas, tiene que ver de la manera que estás educado para eso. Y eso es lo que muchas personas no terminan de comprender. O sea, tienes que comprender que te tienes que preparar para diferentes fórmulas de mercado. Es como el mercado de acciones. Hay un momento en que el mercado está alto, donde tú puedes tener ganancias promedio positivas, y hay momentos donde el mercado está bajo, donde también puedes ganar, pero tienes que saber cómo ganar a la alza, cómo ganar a la baja y cómo mantenerte dentro de todos esos mercados. ¿Y cómo logras eso? Preparándote, educándote y adquiriendo el conocimiento correcto. Entonces, en este momento, si no te miento, no estamos en el mejor momento de los bienes raíces. Los bienes raíces están creciendo de una manera menos acelerada. Cuando una propiedad de inversión, por ejemplo, 2 años atrás podía crecer un 5% anual, en este momento está creciendo un punto o un punto y medio. Y en muchos lugares de Estados Unidos incluso no está creciendo nada e incluso hay mercados donde está negativo. Sin embargo, aún así, con ese porcentaje, tú puedes todavía seguir llevando a cabo la estrategia de fix and flip si sabes específicamente qué estás haciendo, cómo lo estás haciendo y en qué mercado estás actuando. Entonces, es un tema de experiencia, es un tema de preparación, pero sí, por ejemplo, mercados como la Florida son mercados que en este momento están completamente fríos, apenas se están queriendo reactivarse, pero eso no quiere decir que no hay casas que no se vendan. Hay propiedades que se venden. Hay necesidad en el mercado. Pues hay personas que requieren seguir obteniendo una propiedad. Obviamente, como la demanda es menor, el mercado está más lento. Pero simplemente es un tema de aprender. Yo estaba analizando hoy en mi oficina una propiedad que quiero comprar aquí en Atlanta y estaba mirando precisamente los dos escenarios. Si la compraba, porque tenía la oportunidad de hacer un fix and flip y ponerla en el mercado, y si no, tenía la oportunidad o tengo la oportunidad de refinanciar esa propiedad y en lugar de venderla en el mercado, simplemente convertirla en una propiedad de renta y anexarla a mi portafolio, obteniendo de ella el dinero que estoy invirtiendo en ella. Y además, analizando una estrategia, que no vamos a entrar esta noche en esa porque no nos da tiempo para hablar de ella, que es convertir esa propiedad en un co-living, no sé si has escuchado ese término, que simplemente es estructurar una propiedad y rentarla por habitaciones para poder incrementar su ingreso de renta mensual. Entonces, esa propiedad que yo estaba analizando esta tarde tiene esas tres habilidades. O sea, mira hasta dónde llega el conocimiento que tú puedes tener de cómo manejar una propiedad de bienes raíces. Claro, hay muchas formas el término que estoy buscando. Es como, no de sí, es de resguardar el capital sin lugar a duda, pero es de circularlo básicamente, porque al final se está buscando una salida de retorno, no solamente de hacer holding de la propiedad. Eh, y Correcto. eso me lleva a la otra pregunta porque mencionó el fondo de inversión. Y el fondo de inversión, como me había comentado hace un rato, tiene varias cosas que usted maneja, tanto propiedades como acciones, como varios instrumentos financieros que usted ya ha manejado. Eh, ¿Usted está dando apertura para entrar a ese fondo de inversión? ¿Qué números está manejando? ¿Qué retornos está manejando? ¿Cómo está funcionando la cosa con el fondo? Mira, si tú entras a invertir en nuestro fondo de inversión, tú puedes tener retornos hasta del 18% anual por tu dinero. ¿Por qué? Porque nosotros Ok. hemos implementado en este fondo una fórmula que el dinero que entra al fondo no se invierte únicamente en bienes raíces. Para poderlo hacer rendir de una manera múltiple, nosotros destinamos el 60% del capital de ese fondo a invertir en propiedades de bienes raíces y el otro 40% se divide en 20% al mercado de valores, hablando concretamente del mercado de acciones, y el otro 20% al mercado de criptoactivos.
Y hay unas condiciones dentro de este fondo que, por ejemplo, no puedes salirte de él en un plazo de 2 años. Puedes obtener tu rendimiento en el primer año y retirarlo incluso, pero no te puedes ir en 2 años, porque ese es el tiempo que nosotros sabemos que con ese dinero con el que tú entras puedes irte luego de 2 años con tu ganancial del 18%. Entonces, es un fondo mixto, es un fondo múltiple que nosotros podemos llevar a cabo y hacer rendir ese dinero porque no está en un solo vehículo, porque está precisamente en múltiples vehículos de inversión, que son tres básicamente, y que nosotros manejamos directamente con conocimiento y experiencia. Entonces, cualquier persona que tenga una inversión mínima de dinero, y lo voy a decir aquí para que todos puedan saberlo, una inversión mínima de $10,000, porque es el mínimo que se estipula en el fondo, puede entrar y ser parte del fondo. Yo tengo ya personas formando parte de este fondo por muchos años. El fondo se constituyó como institución a partir el año pasado, pero vengo practicando fórmulas eh, con inversiones combinadas desde hace muchísimos años. Entonces tengo personas que, habiendo estado conmigo en inversiones en bienes raíces, terminaron pasándose ahora a el fondo múltiple y ahí están. Pues, hay personas que están viviendo ya esa experiencia y que pueden incluso ser el testimonio para otros de cómo se ha comportado el rendimiento y el manejo de este fondo. Claro, no, sin lugar a dudas su experiencia es súper valiosa, ¿no? Para alguien que quiera entrar y saber cómo funciona. ¿Y cómo sería el modus operandi para dejarle saber a los stakeholders el crecimiento del fondo de inversión? O sea, ¿cómo funciona? ¿Ustedes pasan reportes mensuales, trimestrales, una vez al año? ¿Cómo funciona? Hacemos un reporte anual donde se le explica Un cómo está reporte. manejando su dinero. Sí, en el momento en que ya yo te digo, mira, tu dinero el primer año rindió de esta manera, esto fue lo que hicimos con él, tienes ahora la oportunidad de hacer el retiro de tu ganancia o, por efecto del interés compuesto, dejarlo allí y durante un año más para que ese dinero se pueda multiplicar un poco más. La decisión es tuya, tienes esa oportunidad. Lo que no puedes es llevarte el capital que trajiste, sino en 2 años, pero las ganancias las puedes retirar el primer año. Pero hacemos un reporte anual para demostrarle eso al inversionista. Perfecto, perfecto. ¿Hay alguna cuota o un cap ahora de ingreso para esta primera etapa? Mira, el único requisito que tú necesitas es ser un inversionista no acreditado y tener simplemente esa No, cantidad de dinero me refería, disponible. Pero, ajá, me refería a un límite. O sea, por ejemplo, si ustedes están pensando, por ejemplo, en tener en los primeros 5 años un capital de inversión de 5 millones de dólares y hasta ahí lo van a restringir. O sea, si si tienen algún tenemos tipo una de meta, limitaciones. perdón, tenemos una meta de recaudación en los 2 primeros años de $1 millón, porque hay una segunda fase del fondo, que es llegar a 5 millones de recaudación con la única intención de convertir ese fondo en lo que llaman un crowdfunding, que ya el crowdfunding es pasar a toda esta primera etapa, esta primera fase, todos los que se quieran quedar en esa segunda fase, y ya no solamente invertir dinero en el fondo, sino ser participantes del fondo. O sea, ya empiezas a tener participación dentro de los activos que se compren a través del fondo. Esa es la segunda fase dentro del tercer año. Los 2 primeros años simplemente tienes la opción de obtener rendimiento. Perfecto, perfecto. No, está súper interesante. ¿Hay alguna otra cosa que quisiera, un mensaje dejar, tiene algún otro mensaje que le quiera dejar a algún tipo de inversor que quiera entrar o que quiera aprender sobre cómo entrar en su programa de mentoría? Mira, todo parte, mi mensaje final para todo el que esté viendo esta grabación o lo pueda ver en diferido. Mira, es una decisión, es una decisión que tienes que tomar. Si realmente tú quieres invertir en ti,
y prepararte, tenemos las opciones para darte la mentoría, tenemos la opción para ayudarte en tu crecimiento como inversionista y como persona, tu crecimiento personal. Y si simplemente quieres hacer que tu dinero se multiplique y invertir en un fondo sólido que te permite tener la confianza de conocer directamente a su manejador, también lo puedes hacer. Si me preguntas a mí, ¿qué decisión yo haría? Dependiendo del lado en el que yo esté, tomaría las dos. Porque todo inversionista que realmente quiera, o toda persona que realmente quiera en Estados Unidos alcanzar la libertad financiera que tanto ansía y de la cual tanto se habla en redes sociales, mira, tiene que invertir en formas de multiplicar el capital. Porque en Estados Unidos, yo lo he vivido en mi experiencia, no se construye riqueza a través de un salario. No se construye riqueza a través de lo que tú te puedes quizás ganar en un negocio. Se convierte a través de la multiplicación de activos, a través de crear activos que permitan que ese dinero se multiplique. Y eso es lo que llaman que el dinero trabaje para ti. Porque realmente ahí es donde está tu libertad. Realmente en esos activos es donde está esa posible liberación de tiempo que tú estás buscando. Entonces, muchas personas no entienden en Estados Unidos lo puedo comprender, porque yo estuve ahí cuando llegué, que ganándote la cantidad que te ganes, te puede ir súper bien en tu negocio, te puede ir súper bien en tu trabajo, pero si tú no estás tomando responsabilidad sobre de qué manera invertir en activos y creando libertad financiera, en unos años estoy seguro que te vas a arrepentir. Yo lo hice hace poco en una charla, le propuse a las personas que estaban en el público, le dije, mira, hagamos un ejercicio, métanse en ChatGPT, que está tan de moda, y pregúntale ahí, si yo tuviera 60 años y me tocara vivir hasta 80 y aspiro jubilarme dentro de Estados Unidos o en mi país, ¿cuánto yo requiero realmente para poder vivir mis últimos 20 años de vida? Te sorprende lo que te dice. Entonces, ¿estás preparado tú para enfrentar eso? ¿Estás trabajando tú para formar los activos sólidos que te van a ofrecer esa libertad? Esa es la pregunta que tienes que hacerte. Y si tú te haces esa pregunta y llegas a esa conclusión, mira, sin duda, si quieres ser inversionista, me vas a llamar y vas a tomar la mentoría. Y si quieres crecer el capital, me vas a llamar y vas a entrar al fondo. O sea, para concluir, sé que es una decisión consciente, sé que pasa por un proceso, pero es imprescindiblemente necesario para todas las personas que vivimos dentro de los Estados Unidos, sobre todo nosotros, los hispanos, invertir en este tipo de herramientas. Yo lo estoy haciendo hace muchos años. Me eduqué y hace muchos años lo estoy haciendo y por eso he estado construyendo constantemente activos. Porque sé que el trabajo que desarrollo, los negocios que tengo, me van a ayudar a construir esa riqueza, pero no lo son todos. No me van a llevar hasta allá. Entonces tengo yo que prepararme y establecer una estructura para poder conseguir ese fondo. Se ve lejos el desarrollo de la edad del ser humano. A veces tú piensas, muchas personas dicen, bueno, estoy yo en una edad joven, tengo 20 años, todavía me queda mucho por vivir. Bueno, resulta que cuando tú entras en el tema de la educación financiera, la mejor edad para construir una libertad financiera es cuando tienes 20 años. Es ahí el momento ideal. Entonces, ya personas como yo, no soy ninguna persona de edad avanzada, pero tampoco soy un niño, más responsable me hice en saber que tengo que construir libertad, que tengo que construir activo. Esta educación no la tuve cuando viví en Venezuela, a pesar de que fui un empresario que tuve oportunidades de éxito, a pesar de que soy un profesional universitario y a pesar de que tuve una buena vida, no tuve una mala vida en Venezuela, no tenía el conocimiento de la educación financiera. Sí estaba iniciado en el tema de la mentalidad y el crecimiento, pero todo este compendio de conocimiento que hoy hemos podido compartir aquí
en esta noche, lo he adquirido aquí dentro de los Estados Unidos. Y mi llamado a mi comunidad hispana es ese. Preparémonos, eduquémonos, unamos esfuerzos y verá que podemos construir cosas muy grandes. Excelente mensaje, Mr. Rubén. Muchísimas gracias por tomarse el tiempo de compartir todo eso con nosotros. Estoy seguro que hay muchas personas que le va a interesar y que lo van a encontrar y van a decir, oye, usted fue la persona que me encantaría que me dijeran, sí, me escribió alguien de tu podcast. Sería increíble. Pero bueno, para eso hacemos esto. Al principio estábamos hablando de que para eso está este espacio. De nuevo, gracias por ser tan abierto y compartir todas esas experiencias y eso, esos puntos importantes, neurálgicos, que pienso yo que alguien que está metido, que está a punto de tomar la decisión o que ya está dentro de esto, lo va a escuchar y va a decir, oye, ¿verdad que sí? Mira, por aquí, esto fue lo que no vi. Esto es lo que me estaban hablando en aquel momento. Porque son esos son los detalles que al final uno busca cuando está en un proceso de cualquier tipo, más de inversión todavía, donde hay tantas cosas pasando al mismo tiempo. Y esos son los detalles que cuando alguien está metido en el proceso, le presta atención. Así que gracias por revelar esos detalles. Estoy seguro que mucha gente le va a tomar valor y espero que siga creciendo la misión, que siga creciendo el fondo, que siga creciendo todo lo que están haciendo, porque siento que va a ayudar muchísimo a toda la comunidad en general. Así que nuevamente gracias por su tiempo y espero que podamos hacerlo pronto en algún momento. Amén. Gracias. Un abrazo, bye.